Hoy vamos a hablar de la importancia de llamarse Ernesto, que es como se conoció en español la obra que en inglés se llama The Importance of Being Earnest. Y ese earnest se escribe con EA porque es un juego de palabras. La importancia de ser severo, la importancia de ser honorable y la palabra Ernesto. Por eso se ha intentado salvar el juego de palabras proponiendo la traducción la importancia de ser severo, porque severo es un nombre en español, o la importancia de ser franco, que es un nombre en español que nos lleva a la Guerra Civil Española. Pero bueno, en España Oscar Wilde ha tenido mucho predicamento, no tanto como Chesterton, porque España es muy católica. Como sabemos, Chesterton, incluso en ortodoxia misma, lleva Robinson Crusoe a un estatuto de ontológica salvática simbología. Todos nosotros contamos únicamente con lo que quedó del naufragio. Toda esta maravillosa idea solo puede provenir de un católico. Como sabemos, Jonathan Swift escribió Gulliver en contra de Robinson Crusoe, a quien consideraba un error total, producto del cartesianismo, de la teoría de Hobbes y de esta idea de que mediante Lutero, mediante el producir y mediante cada uno por sí mismo y no necesitamos al Papa ni la mediación de la Iglesia, puede generar incluso en la isla desierta instituciones. Bueno, es muy interesante la recepción diversa. Oscar Wilde tenemos que situarlo claramente, no solo por dublinés, no solo por irlandés, del lado del catolicismo. Especialmente lo tenemos que situar del lado del catolicismo por lo que se llamó la revuelta de Oxford. Él estudió en Oxford y, como ustedes saben, ahora fue ya incluso considerado santo, o sea, canonizado, beatificado el cardenal Newman, que en la época de plena decadencia del anglicismo, una religión que no nace con la misma fuerza que Lutero, ni los presbiterianos, ni los diferentes modos de reforma, sino más que nada para poder casarse con Ana Bolena. Entonces ellos pretenden una vuelta a la liturgia y en ese sentido no deja de haber cierta reminiscencia a la realidad política en la importancia de llamarse Ernesto desde el punto de vista de que se habla mucho del bautismo. Pero esta es una obra de teatro única. Única también porque no tenemos realmente un antecedente inmediato para decir se inspiró en tal, como se inspiró Dorian Gray en la obra de Stevenson, Jekyll y Hyde, como todo el resto de cosas de Oscar Wilde. Realmente aquí tenemos elevado a un escaloncito de la irrealidad más alto que en ninguna otra obra. Todo. Por eso es una obra de perfecta evasión y de perfecta recuperación de la infancia, no solo por el carácter de cuento de hadas que puede surgir, porque ustedes saben que La Vez Bella toma elementos del cuento de hadas, pero para no atemperar, sino agravar, nos conduce de la mano con sirenas, magia al campo de concentración. No banaliza el horror. No, horrorifica el cuento de hadas. No, es más bien por el sublime egoísmo permanente de Oscar Wilde, que al recuperarnos nuestro natural narcisismo de la infancia nos remite también a todos los encantos de aquel momento. Me pregunto entonces si podemos hacer una clase breve, pero analizando cada uno de los chistes de Importancia de Ernesto. No creo que se pueda hacer breve, así que iremos hasta donde lo permita mis posibilidades tecnológicas, porque en realidad es una obra de teatro que también se caracteriza por ser una ametralladora de chistes. Hay más chistes per cápita, digamos, de los que suele haber en la estructura normal de una obra de teatro cómica. Pero encima tenemos la gran ventaja de que Oscar Wilde ha podido conducir la obra con una armonía específica y no quería incrustar frases que todos los demás celebraron como geniales en una conversación, en una fiesta,
y entonces la mete medio a la fuerza y pega con moco en una de sus obras, como pasa muchas veces con él. Pero igual la frase es tan genial que no se lo reprochamos. No, aquí todo parece surgir una de otra. Hay muy poquitas observaciones de crítica social, política universal. Los personajes en general hablan de sí mismos, con incluso una característica shakespeariana, de que, sin romper la cuarta pared, se dicen a sí mismos lo que están pensando. Que es lo que Harold Bloom llama vuelve innecesario a Freud, el personaje, digamos, así como la confesión misma no necesita que el cura te absuelva, está la absolución en la confesión, así como está en el pecado la penitencia, pero tenemos que advertir que Oscar Wilde antes tenía otras aristas muchísimo más realistas. Él era un militante de la no militancia, ¿no? O sea, su, digamos, nihilismo dandista era un activismo. Y lo llegó a ser siempre. Toda su vida fue alguien que luchó contra la moralidad, más que nada como una hipocresía, pero como esteta, como dandy, como íntimo conocedor en persona de Verlaine y de André Gide y de todo, y de Baudelaire. Él, se sabe muy poco, se cuenta muy poco de la vida de él después de salir de la cárcel, porque fue realmente una vida sin ningún éxito. Es decir, publica el De Profundis y publica sobre todo la Balada de Cárcel Reading, que la reescribe y pule, y eso no se cuenta tanto, pero hay varias versiones. Vive antes que en París y en Nápoles, en un pueblito de París que tampoco es muy mencionado. Vuelve con Bossi. Esto no es un dato muy conocido. Antes se cuenta la vida de Oscar Wilde, bueno, fue a la cárcel y listo, lo mandó a la mierda este hijo de puta que lo cagó la vida, le cagó el... No, él sigue enamorado. Y sigue cayendo en promesas de Bossi. Y ahí se enoja la esposa y no deja que vea a los hijos. Bueno, y se propone no verlo, solamente escribirle todos los días una carta. Y después solamente una vez por semana. Pero no puede resistir y eso es un tema interesante para seguir explorándolo. Porque incluso al final él llega a decir, ahora no puedo escribir una obra de teatro como antes. Vos me dabas el estímulo. Por favor, devolveme mi vida. O sea, es interesante que no le perdonen luego de los 2 años de trabajo forzados que hacen que Oscar Wilde sea un paria para la sociedad, que sus amigos íntimos, que eran cómplices, no puedan entender que él quiera seguir con Lord Alfred Douglas, que es el autor de la frase el amor que no osa decir su nombre, que eso sí es lo más grande que escribió nunca, ¿no? Bueno, yo le quería dar primeramente una pequeña referencia a este esteticismo militante de Oscar Wilde. Es una carta que le escribe el día 28 de noviembre de 1897. Porque ya había salido de la cárcel y él todavía tenía esperanza en volver con una gran obra de teatro y hacerse una casita. Y él no se da cuenta de que no solamente había perdido un poquito de lo que él dice, la alegría de vivir, o el dominio sobre su comportamiento, sino que había perdido el favor del público completamente. Entonces su triunfo, su fracaso ahí ya no se debe a su propia capacidad de escribir, que sin ser capaz de escribir comedias, no deja de tener una gran lucidez y sagacidad para la lectura y para la corrección, para los poemas. Bien. Aquí él, después de salir de la cárcel y haber escrito De Profundis, donde uno dice, bueno, el tipo aprendió de la cárcel cosas increíbles porque él se burlaba del dolor y de que Jesús hacía una especie de culto al dolor, y ahora él dice, yo estoy llamado a enseñarte el valor y la belleza del dolor. Y aún después de haber escrito esta cosa tan, en algún sentido, autocompasiva,
donde él mismo se compara bastante a Jesús, luego de haberse burlado tanto de Jesús, a su madre era virgen, jajaja. Dice, un campesino de Galilea que carga sobre sus hombros. Él se propone escribir Jesús como el padre del romanticismo, de la vida, el arte como vida, para sentirse hermano de los presidiarios. Y ahora ya está en una nueva etapa de autocompasión, salió de la cárcel y entonces ya tiene que decir que lo que están haciendo ahora es peor que la cárcel. Entonces dice, no me imaginaba que cuando salieran mis pocos amigos, los que sean, mis innumerables enemigos, se juntarían para obligarme por hambre a volver a vivir en silencio y soledad. En la prisión, al fin y al cabo, había comida de alguna clase, era repugnante, hecha a propósito lo más repugnante posible y totalmente inadecuada para sostener la vida con salud. Pero era comida, aún así era comida. El plan de ahora es que yo viva en silencio y soledad, y sin comida alguna. Realmente la falta de imaginación de gente es pavorosa. Ese plan se defiende con argumentos morales. Se propone dejarme morir de hambre o que me levante la tapa de los sesos en un urinario de Nápoles. Jamás he conocido a nadie en quien dominase el sentido moral que no fuera despiadado, cruel, vengativo, cerril y absolutamente carente de la más mínima humanidad. Las personas morales, como las llaman, son puras bestias. Prefiero tener 50 vicios contranaturales que una sola virtud contra natura. Esto no es nada conocido y no es igual de brillante que las cosas conocidas. Es la virtud contranatural lo que convierte al mundo para los que sufren en semejante infierno prematuro. Todo esto tiene que ver directamente con mi poema y es la manera actual entre los poetas de escribir a los editores. He decidido reponer el comienzo del canto 3. El lector, habla de muchos detalles. Y bueno, publíquenlo, la popularidad del poema se va a ver grandemente acrecentada por la muerte dolorosa de su autor, por hambre, por cárcel, por inanición. Al público le encanta que los poetas mueran así. ¿Les parece dramáticamente correcto? Bueno, quizá lo sea. Bueno, esa es comparada una muestra de que él, a pesar de toda la gran parábola, el cambio, el arrepentimiento, como la cárcel aparentemente lo modifica, está profundamente en contra de la moralidad, ¿no? De la hipocresía que implica. Bueno, vamos a ir analizando rápidamente algunos chistecitos, hasta donde lo permita mis condiciones tecnológicas, de la importancia de llamarse Ernesto. Entonces empieza ya con el chiste, ¿estás oyendo lo que tocaba el piano? No me pareció de buena educación escuchar, cosa es imposible no escuchar cuando se toca el piano, pero no es de buena educación, ya es un buen chiste. Y es un tipo de chiste que no es el mismo tipo de chiste que vamos a analizar ahora. O sea, está lleno de clases de chistes diferentes. Bueno, yo eso lo lamento por tu alma, o sea, te lo perdiste, ¿no? Porque yo no toco bien, todo el mundo puede tocar bien, pero yo toco con sentimiento. En lo que concierne al piano, el fuerte es mi sentimiento. Y hablando de saber vivir, ¿dónde están los sándwiches de pepino? Bueno, después viene entonces el amigo Algernon, delante de la cara le come todos los sándwiches de pepino y dice, pero ¿por qué no me das uno? No, porque son para mi tía. ¿Te los estás comiendo todos? Es mi tía, tengo derecho. Bueno, vamos a ver, acá está, bueno, las más famosas cosas no las voy a comentar porque todo el mundo entiende esos chistes, los recuerda. Lo más famoso de todo, Bumburi, ¿no? Tenemos poco tiempo como para andar en ese detalle, porque yo quiero destacar aspectos magníficos de esta obra, que es la obra más inspirada que él ha escrito, que no han sido tan señalados. Bueno, después le pide que le devuelva la cigarrera que dice para mi querida tía Cecily. Y entonces dice, no, yo soy yo soy el tío de ella. Y dice, ¿por qué te dices pequeña? Bueno, entiendo que tenga derecho a ser pequeño o grande, pero no si es tía a llamarte tío. Entonces hay muchos recursos acá muy divertidos que solo funcionan en realidad en inglés, o sea que corresponde mucho a la característica británica de formular las cosas con mucha elegancia y dignidad y especificidad innecesaria, ¿no? Como me chocaste mi auto, me hiciste concha,
Y yo te digo, entiendo que un auto como el tuyo, Ferrari Testarossa, producido por el gran Enzo Ferrari de Italia, sea muy bueno. Eso sí, no te da derecho a romperme la... o sea, hay muchos detalles que nunca se dicen en otro lugar que no sea en Inglaterra. Entonces tenemos eso en cuando, bueno, él le propone matrimonio a la pibita, a Gwendolyn, y dice, ¿qué está haciendo en esa posición indigna? Dice, no, se está proponiendo matrimonio, estoy comprometida con él. Vos no estás comprometida con nadie. Cuando estés comprometida con alguien, como, digamos, el matrimonio es demasiado importante como dejarlo en manos de los propios interesados en casarse. Cuando estés comprometida con alguien, yo te lo voy a informar, o tu padre si su salud se lo permite. Ese, si su salud se lo permite, es el agregadito que le da mucha más gracia, el estiramiento que normalmente no hace un stand-upero. Bueno, vamos a ver aquí, bueno, el tema ya empezamos por el nombre, no todo lo que se ha discutido, el nominalismo en Platón, Dios que no le dice a Moisés, soy Dios y no soy el que soy, Julieta que le dice a Romeo, ¿en qué parte de tu cuerpo está tu nombre? Amémonos igual. Todo este tema, ¿no? El nombre del padre, Lacan, bla, 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 bla. Y acá dice, bueno, pero vos te llamas Ernesto, me dijiste que te llamas Ernesto, voy a conservar esta carta como prueba que te llamas Ernesto. Ya, eso es una discusión imposible, pero además completamente irrealista. Ya nos entramos en un dibujito animado, ya estamos por 30 centímetros por encima del suelo, ya no es una discusión política, ya no hay mensaje moral tomable en serio. Después tenemos toda la inquisición que le hace la madre para saber si es un candidato digno. Entonces le dice, ¿usted fuma? Sí, qué bien, un hombre tiene que tener una ocupación. ¿Usted tiene alguna preferencia política? Sí, yo soy, digamos, mileísta, cristianista. Ah, es del PRO, muy bien. Muchos chistes así. Y después le dice, sus padres viven, vamos a lo menos importante, sus padres viven. Dice, no, he perdido a mis dos padres. Bueno, perder a uno de los padres es realmente una desgracia. Perder a los dos habla como de una cierta falta de cuidado. Entonces acá vemos que hay una superficialidad eh, con el corazón anestesiado y hablamos aquí puramente de las palabras y esto es lo que le molestó a Bernard Shaw. Bernard Shaw respetaba a Oscar Wilde como únicamente como dramaturgo, no como crítico de música. Y dice, bueno, sabía hablar, tenía mucha labia y podía decir cosas muy lindas sobre música, como de mecánica, pero un charlatán. Y, y sin embargo, como lo admira como dramaturgo, hasta que escribe su mejor obra, El proceso de esto, y la critica y dice, es una pavada, debe ser una obra que había escrito hace mucho y ahora la está recauchutando, bueno, se le ocurre algo bueno. Ciertamente es la obra que tiene menos patos, que tiene menos sentimentalismo, que está totalmente, cínicamente por encima de cualquier viso de realidad emotiva, por más que nos acaricia el corazón con estas ínfulas de Cecil escribiendo en su diario todo el romance que luego va a tener, que dice, sí, aquí se me declaró, aquí nos peleamos porque es necesario, es por reconciliarse y todo eso, que es deliciosísimo, pero bueno, a Pernod no le gustó, ahí se enemistaron completamente, usted me ha desilusionado, le dice Oscar Wilde. Bueno, rápidamente tenemos tema de Algernon, Bunbury. Yo tengo acá una versión inglesa pero expurgada, que no tiene, por ejemplo, en esta mismísima obra, solo en esta obra se menciona el alemán de varias maneras. Tocar el timbre de manera wagneriana, eh, las lecciones de alemán para Cecily, que ella detesta, pero que se explica bien, o sea, Oscar Wilde sabía un poquito de alemán. Y esa partecita no está. Así que bueno, la salteamos aquí. Hay muchos juegos de palabras, muchos cambios de dirección. Desde que ella enviudó, está tan cambiada, 20 años más joven, su cabello enrubeció, ahora es rubio platino de tanto dolor que ella siente. Eh, Después, bueno, diferentes juegos de palabras. ¿Cómo que le vas a proponer matrimonio? Pensé que venías por placer y no por negocios.
Bueno, todos los chistes más famosos no los voy a atacar porque son muy evidentes, muy inmediatos. Em, Vamos a ver rápidamente algunos en los que yo he reparado que son bastante interesantes y realmente poco mencionados. Bueno, todo el tema de que fue encontrado en una bolsa con manija ya es también magia, ya difumina, ya hace irreal toda la seriedad del nacimiento, del abolengo. Bueno, em, después sí algunas frases que hay que él tiene que meter porque fueron muy exitosas en conversaciones que tuvo en la vida real. No podía resistirlo. Él de pronto decía, bueno, esto le gustó a todo el mundo, lo notaba y lo incrustaba medio a la fuerza en las obras, ¿no? Decía, no me gusta, qué sé yo. Cuando se toca bien la música, todo el mundo habla, y cuando se toca mal, nadie habla. Y las dos cosas son lamentables. Después el tema, va inventando recursos, eso es lo fascinante. Cuando el cura está enamorado de la gobernanta, le dice, ¿cómo que no le presta usted atención a sus lecciones de alemán? Si yo fuera discípulo de ella, estaría colgado a sus labios. Me refiero a una metáfora tomada de las abejas. Y luego ella le dice, ¿usted por qué no se casa con alguien? Pero tiene que ser alguien madura. Las jóvenes son verdes. Una metáfora tomada de la horticultura. Eh, con mucha intención y con el callback, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que es fascinante cuando se encuentran las dos mujeres, la hipocresía, el diálogo que capta, hipócrita, indirecto, de agresiones Disney entre mujeres, que significan una afrenta terrible, ¿no? Como, ¿qué quiere usted? ¿Quiere torta o pan con manteca? ¿Quiere pan con manteca? La torta ya no se usa, solo la gente ordinaria usted ofrece. Y le da torta. ¿Quiere azúcar? No, el azúcar en la ciudad ya no sé. No sabía que había flores acá en el campo. Sí, es tan ordinaria la flor acá en el campo como la gente de la ciudad. Eso se tradujo como común y se pierde un poco el filo. Eh, bueno, vamos a ver si hay algo así rescatable. La verdad que me parece que son bromas. Si ustedes ven esta obra, la escuchan o la leen, son muy, muy filosas y evidentes y no hay tantas bromas sutiles que pasan desapercibidas. Dice, yo también escribí una novela en mis años mozos, una novela romántica. Ah, sí, y terminaba bien. Los buenos terminaban bien, los malos terminaban mal. Ese es el sentido de la ficción, cuyo chiste es, solo pasa en la ficción eso. Bueno, el diario personal, dice, esto es un diario personal de una pobre, inocente, humilde niña, así que va a ser publicado y ya lo vas a poder comprar, ahora no lo puedes espiar. Sí, por ahí tendría que tener más tiempo para comentarlo en detalle, pero sí, no, me parece que estamos ya 23 minutos, no. Em, bueno, la escena en la que él decide comunicar la muerte de su hermano y el otro tipo aprovechó de hacerse pasar por el hermano para conocer a la pendeja y entonces está todo vestido de negro y dice, te tenés que cambiarte porque yo estoy vivo, nunca vi a nadie vestirse de luto con tan poco éxito. Y todas esas escenas son fabulosas. Todas bueno, la famosísima frase que tanto le gusta a Stephen Fry, espero que no le moleste mi franqueza, pero usted, desde el momento en que la vi, sentí que es la personificación misma de la absoluta perfección. "Ay, me encanta tu sinceridad". Bueno, hay realmente mucho más por descubrir en esta obra y me parece que sí, me parece que no tengo la elocuencia que se necesitaría, lo voy a intentar luego quizás mejor, me tengo que ir a bautizar urgentemente para eso. Es una obra en la que, como dijo Borges, tiene el sabor del champán. Y realmente estamos elevados, estamos metalingüísticos en cada frase, estamos ya como si dijéramos subidos a los hombros. Se le atribuye a Newton esa frase, subidos a los hombros de gigantes, es de 4 siglos antes, es de Tomás de Chartres, pero la idea es que estamos aquí como
otra persona está haciendo las cosas responsables, dignas, serias, en las que las representaciones están investidas. Aquí podemos descansar en el puro juego de las palabras, de los desvíos, y es una obra que cumple con un milagro de ser la más consistente, la más compacta, la más coherente, eh, pero son todos desvíos, son todas elevaciones, son todas eh, ideas que trascienden el referente. Entonces estamos en puntas de pie o con aladas. Realmente es una obra única dentro de lo que es Oscar Wilde. El propio Oscar Wilde también diría luego, ya no soy capaz de escribir una cosa así, y ha sido celebrada como tal, ¿no? Eh, bueno, pero voy a preparar una clase mejor, más exhaustiva y quizás señalando más puntualmente algunos aspectos. La recomiendo mucho, La importancia de Ernesto. Eh, Hay en YouTube muchísimas versiones, conviene siempre en inglés, porque es una obra que parodia especialmente el tipo de em, rigor, solemnidad, flema inglesa, y entonces en español no deja de ser graciosísima por lo reprimido, por la emoción contenida de los que se aman, eh, pero quien pueda disfrutarla en inglés va a encontrarse también con muchísimos latinismos y una elegancia de la prosa inaudita. Todo Oscar Wilde es exquisito en su prosa. Siempre conviene leerlo en inglés. Y además es un inglés muy fácil de entender como para ir aprendiendo inglés quienes lo hayan aprendido. Bueno, tenemos que dejar porque vino la media hora, así que me despido de ustedes. Por la cara que puso mamá, creo que no nos vamos a poder casar, pero bueno, aunque yo me casé muchas veces, mi devoción eterna hacia vos, querido.